Saludos fraternales a todos los misioneros y misioneras de AGEAC de todo el mundo. Saludos fraternales también a todos los gnósticos del mundo que vean en algún momento esta entrevista. Vamos a hacer una entrevista al venerable maestro Cuencan sobre la doctrina de AGEAC, sobre la doctrina de la Gnosis y sobre la enseñanza que a nosotros nos ha entregado el venerable maestro Samael Aumbeor. Muchas gracias, bendito maestro. Muchas gracias a vosotros. Te damos las gracias por estar aquí, por estar siempre a disposición de estas entrevistas, que sabemos que son importantes para los misioneros de AGEAC y también para muchas personas que nos van siguiendo a través de otros grupos que se encuentran en todo el mundo. Te queríamos hacer primeramente una pregunta que está relacionada con la gnosis en general. ¿Por qué la gnosis, aunque la conocen miles de personas en todo el mundo, realmente solo la comprenden unos pocos o solamente logran vivirla unos cuantos? Sí, esta pregunta es muy interesante para comenzar, pero antes de dar respuesta a ella, quiero agradecer al equipo de AGEAC por haber encontrado este local con este hermoso escenario que nos permite hacer esta entrevista. Porque no siempre se dispone de sitios idóneos para realizar este tipo de actividades en pro de la difusión de la enseñanza. Así que nuestras felicitaciones para el equipo de AGEAC. Para responder a la pregunta que me has hecho, hay que decir que ya en su tiempo personajes como Basilio Valentín, personajes como Basílides, habían enfatizado que la gnosis era una enseñanza reservada a unos pocos. Él decía, hablando textualmente, que de cada 10.000 personas, 2 podrían entender y llevar a cabo la cristalización de la gnosis. Por otra parte, el mismo maestro Moria siempre enfatizó que de 2 hombres que intenten conocer y encarnar al íntimo, 1 solo lo conseguirá. Esto no significa en ningún momento estar predestinado para eso. No existe para la gnosis el dogma de la predestinación para llegar a ser un día alguien autorrealizado. Lo que sí existe, y eso lo reconoce el maestro Samael, es el interés de algunas mónadas más que otras. Esto explicado de mejor manera. Quiere decir que no todos los reales seres tienen los mismos intensos anhelos de que su esencia, su alma humana, encuentre el camino y regrese a él o a ellos, al ser. Así pues, que esto hay que decirlo de manera introductoria. Y añadido a esto, hay que entender que cuentan mucho los anhelos que se traen a la existencia cuando nacemos, cuando crecemos, y como decía el venerable maestro Samael, estos anhelos, cuantos más intensos sean, los anhelos espirituales, significarán poco a poco que la persona va haciendo girar su vida, magnéticamente hablando, sobre las cosas espirituales. Entonces el maestro dice, el maestro Samael, hay gentes que nacen ya con el centro de gravedad de su conciencia en las cosas del espíritu. Y hay gentes que tienen que fabricar primero el centro de gravedad para estar solamente viviendo, existiendo, para enriquecer el espíritu. Alguien preguntará, ¿y cómo se fabrica eso? Bueno, pues el que no tenga el centro de gravedad permanente en las cosas del espíritu tiene que comenzar como en un kinder, es decir,
aprendiendo a orar, aprendiendo a concentrarse solo en el tema de la oración, cuando la esté haciendo. Debe tener una disciplina de hierro o alcanzar una disciplina de hierro, haciendo sus prácticas, sobreponiéndose enormemente a la entropía que lo quiere hacer vivir una vida rutinaria. Tiene que estar reflexionando constantemente sobre todo lo que le acontece para llegar a la conclusión de que absolutamente todo, aunque no lo parezca, es un escenario de una escuelita que se llama la vida. Y a esa escuelita vamos todos los días, desde que nos despertamos por la mañana y a la hora de dormir aparentemente desconectamos de esa escuela, pero no es así, porque seguimos entonces con la otra parte de la escuela, que es la vida en el mundo astral. Eso es lo que puedo deciros. ¿Cómo podríamos, venerable maestro, aumentar nuestros anhelos espirituales? Sí, lo acabo de decir y lo enfatizo. Se necesita empezar por valorar al ser. El cristianismo que entregó Moisés estableció como primer mandamiento: amarás a tu Dios por encima de todas las cosas. Y esto, millones y trillones de gentes que hoy se llaman cristianos, protestantes, bautistas, adventistas, y el mismo pueblo hebreo que seguía a Moisés, no lo han comprendido. Es decir, no se ha llegado a tener conciencia de que la vida que se nos ha dado es temporal y de que en esa vida el único objetivo es llegar a conocer qué es eso que se llama Dios, que para los gnósticos es el ser. ¿Cómo vamos nosotros a llegar a conocer a Dios o a conectar con el ser si nuestros objetivos o nuestro objetivo primordial en la vida no es ese? Si nosotros partimos nuestra existencia y el 80% de nuestros actos en nuestra vida cotidiana van dirigidos a cosas superficiales, a cosas triviales, a cosas que no tienen importancia. Y por allá, tal vez un 20% o un 10% de nuestros actos se dirigen a la búsqueda de lo que ha sido, es y será, es decir, de lo que es inmortal, de lo que es Dios. Conclusión: para aumentar nuestros anhelos divinales, tenemos que empezar por valorar que la vida, tal y como la estamos viviendo, no sirve para nada, porque son puros actos mecánicos que se repiten gracias al yo y a su mecanicidad día tras día. Y eso hace que el tiempo se pase, que el tiempo se nos vaya terminando. El día que llegamos a darnos cuenta, si es que nos damos cuenta, ya somos ancianos, ya no tenemos fuerzas para dedicarnos a lo real, a lo que es atemporal, a lo divinal. Y claro, entonces la parca, la muerte, se presenta y nos saca de esta escuelita que es la vida. En todo caso, no se puede tener anhelos espirituales si no se comienza por valorar por qué estamos aquí, qué es Dios, y por llegar a sentir, comprender y conocer que ese Dios es una energía y que está dentro de nosotros. Mientras haya esa herejía de separatividad entre lo que es Dios y nosotros, seguiremos siendo ignorantes, seguiremos siendo personas frías, seguiremos siendo fantasmales, seguiremos siendo superficiales, seguiremos dándole valor a lo que no tiene ningún valor. ¿Por qué cuesta tanto despertar la conciencia? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bueno, la conciencia, la gnosis la define como un funcionalismo de la mente o de la psiquis que
hoy por hoy, lamentablemente, está atrofiado. ¿Qué significa esto? El maestro Samael ha sido muy claro cuando ha enfatizado que la conciencia es un poder extraordinario, pero que está embotellado entre energías indeseables, lo que los budistas llaman agregados psicológicos indeseables. Entiéndase, por estos agregados, pues la ira, la gula, la lujuria, la codicia, la pereza, etc. Estas energías actúan como una prisión que encierra, tiene embutida en su interior ese poder maravilloso o esa facultad extraordinaria que es la conciencia. Entonces, ¿por qué se nos hace difícil despertar conciencia? Abandonar el estado de sueño en el que estamos, que los hindúes llaman sueño mayábico, simplemente porque no tenemos interés en sacarla de ese sueño a la conciencia. Eso es lo que hace que unos despierten más la conciencia de otros. Al no haber un interés en autoconocernos, al no haber un interés de fondo en descubrir el motivo real de la existencia, nos ponemos nuestra fuerza de voluntad en la autoobservación de nosotros mismos. Y la autoobservación no se refiere exclusivamente a observar nuestros actos, no, se refiere también a observar paralelamente nuestros sentimientos a cada instante, a cada momento, nuestros pensamientos. Tampoco significa observar a los demás, eso no es autoobservación, eso es entrometernos en la vida de los demás, eso es otra cosa. La autoobservación, como dije antes, está en íntima relación con el despertar de la conciencia. La autoobservación es una técnica psicológica que está oxidada en el psiquismo humano, en la psiquis o en la psiquis. La autoobservación hay que ejercitarla. Siempre me ha gustado mucho el ejemplo de que la autoobservación es como el lente de una cámara, como las cámaras que nos están ahora filmando. Si el lente está bien, entonces el camarógrafo puede hacer un acercamiento o un alejamiento de lo que se está filmando. Así el sentido de la autoobservación, en la medida en que nosotros lo ponemos en práctica, se va aumentando. O si no lo hacemos, se va disminuyendo hasta quedarse congelado, atrofiado. Y claro está, una persona que no tiene agilizada la autoobservación es una persona que para estos estudios lo tiene muy difícil. Porque, primero, si no tiene interés en autoobservarse, autoconocerse en detalles y encima no se ejercita el sentido de la autoobservación, pues es obvio que tendrá el resto de su vida dificultades. En la gnosis entra mucha gente. El maestro comparó la gnosis con un tren en marcha, en el cual muchas multitudes se subían y muchas otras se bajaban. ¿Por qué se suben muchas multitudes? Bueno, porque la gnosis en su lenguaje y en su temática habla cosas extraordinarias, como qué son los ángeles, los arcángeles, qué es el cielo, qué es el infierno, qué es el ser, qué son los defectos, dónde están, cómo los podemos ver, tocar y palpar y destruirlos, cómo es el paraíso famoso de las religiones, si existe, si no existe. Claro, estos temas a todo el mundo, en el fondo, les atraen. Pero, ¿qué sucede? Que esa es la parte, dijéramos, bonita de la enseñanza, el regalo que nos ofrece. La parte que no nos gusta es el ejercicio cotidiano que hay que hacer de la didáctica
psicológica para alcanzar ese fin. Entonces, muchos hermanos, muchas hermanas, después de 5 o 10 años de no estar practicando la autoobservación sobre sí mismos, de no estar haciendo sus ejercicios rúnicos para tomar voluntad, de no estarse ejercitando con los ejercicios zodiacales, de no estar leyendo cada día un trozo de la doctrina para advertirse de los peligros que existen en este camino. Como no hacen esas cosas, ¿qué les pasa? Se aburren. ¿Por qué? Porque se limitan a asistir a nuestras asociaciones y creen que con su presencia ya están haciendo trabajo psicológico. O aquellos que son misioneros, que llegan a pensar estúpidamente que por tener una asociación y estar allí a algunas horas, muchas veces de mala manera, sin ganas, o llevar una meditación, o hacer unas prácticas, o dar una conferencia, piensan que ya se están autorrealizando. No, ese es un pedazo de lo que es la misión, pero la misión abarca muchísimas cosas, abarca el estar pendientes de nosotros mismos, porque hay que tomar en cuenta que hay una cosa que tiene que desaparecer de nuestra vida y hay otra que tiene que reaparecer. Lo que tiene que desaparecer es lo que somos actualmente. ¿Y qué somos? Una masa energética, difusa, deforme, que está constituida por vibraciones muy peligrosas, que nosotros llamamos los yoes, los pecados los llaman las religiones, demonios rojos los llamaban los antiguos egipcios. Eso tiene que desaparecer. Y lo que tiene que reaparecer es lo que está embutido entre esos demonios, que es nuestra conciencia que está fraccionada en pedazos. Eso hay que reintegrarlo, reunificarlo. Cuando la conciencia está reintegrada, reunificada, entonces el ser toma control de ella. El ser reaparece y la persona lo va notando. Lo nota de muchas maneras, porque tiene más paz interior, porque se siente más dueño de sí mismo, porque ya no reacciona mecánicamente ante cualquier estímulo exterior o interior, porque descubre cosas que antes no podía descubrir, porque intuye, antes no podía intuir, porque tiene telepatía, porque logra salir en astral, porque tiene entrevistas en los mundos superiores. Claro está. Entonces la gnosis se convierte en la autognosis, el autoconocimiento del ser vivido por cada cual en sus propias carnes. Esto que estás comentando es realmente extraordinario. Me gustaría, si es posible, que profundizaras un poco más, si te parece bien, en un aspecto que acabas de tocar. Por ejemplo, hay misioneros, como has dicho, que simplemente por el hecho de que hacen un curso de misioneros y se van de misión a un lugar, ya por el hecho de estar en ese lugar, ya hacen misión, aunque quizás no estén desarrollando una actividad misional completa, dar conferencias, abrir grupos, etc., ¿no? Y por otra parte, hay misioneros que se dedican mucho a la actividad constante, no paran todo el día haciendo 1000 cosas a nivel institucional de la asociación, pero piensan que con eso ya se les va a desarrollar el trabajo interior. ¿Nos podrías, por favor, aclarar un poquito más estos temas? Sí, con mucho gusto. Miren, la característica triste de nuestra humanidad, de nosotros, los que habitamos este mundo, es que nos encanta vivir en los extremos. El ser humano no le gusta vivir, como dice el Tao, en el centro. Siempre nuestra tendencia es irnos a los extremos. Eso sucede aunque estemos en la gnosis. El pertenecer a la gnosis no nos da una credencial que diga, aquí a partir de ahora usted es otra persona. No, no es así, lamentablemente. Nuestros estudios exigen para
otorgarnos los frutos que ellos nos tienen reservados. Una dedicación que el maestro Samael definía de esta forma. Decía, hay que vivir en la gnosis para eso, de eso y por eso. En otras palabras, que los tres factores de la revolución de la conciencia hay que mantenerlos con nosotros las 24 horas del día. Pero esto tiene sus detalles y tiene sus matices. Hay misioneros que reciben una asociación, por ejemplo, de otro misionero. Y esa asociación tiene en la fase A 80 personas. En la fase B de nuestros estudios tiene 20. En la fase C tiene 10. Y tiene también una segunda cámara. Bueno, pues estos misioneros se inventan, por ejemplo, en algunos casos, el cuento de que, bueno, cada misionero tiene su tónica. Mi tónica es que yo no voy a estar atendiendo la segunda cámara todos los sábados. Lo atenderé cada mes o cada 15 días. Porque yo soy así, dice ese misionero. Y la fase A no la voy a dar 3 veces a la semana, la voy a dar una vez a la semana. Y la fase C y B, pues las voy a dar cada 20 días. Esa es mi dinámica, dice él. Pero esto no significa que sea lo correcto. Porque de entrada, si ya ese es el primer pie, o mejor dicho, el primer paso que da para encargarse de esa asociación, ya les está pronosticando de antemano que se van a ir muriendo en los anhelos, porque la humanidad, no debemos olvidar esto jamás, está bombardeada las 24 horas del día por las cosas mundanas. Y las cosas mundanas, teológicamente hablando, pertenecen al anticristo, es decir, a la antítesis de nuestro ser. Y el anticristo sabe cómo mantener a las multitudes embaucadas, ilusionadas, que si con las noticias de cada día, que si con los viajes espaciales, que si con los descubrimientos de la ciencia, que si con el nuevo patinete que se ha inventado, que si el nuevo coche de última moda de este año, que si con las nuevas ofertas que ofrece un banco si metemos nuestros ahorros allí. Hay muchas maneras para que la psiquis de la humanidad quede atrapada en una de tantas 1001 trampas que ha fabricado el anticristo, el yo. Entonces, esto, si el misionero no lo tiene en cuenta y establece, como he dicho antes, un programa que él considera light, un programa que él considera gnóstico, él no se está dando cuenta que él mismo está entrando junto con el grupo en una entropía, porque está viviendo, él dice, la gnosis, pero nosotros calificaríamos eso de una gnosis horizontal. De una gnosis, entiéndase, horizontal. Existe la gnosis revolucionaria y existe la gnosis horizontal. Y hay mucha gente que se quiere autorrealizar viviendo una gnosis horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Pues que solo de vez en cuando, hago una oración, cuando me acuerdo. Solo de vez en cuando hago unas prácticas, cuando me dan las ganas. ¿Cuándo me van a dar las ganas? Pues nunca. Al yo no le gusta que nosotros despertemos y nos separemos de él. El yo sabe que con la gnosis él está en peligro de ser muerto o de ser matado o de ser destruido. Entonces, este tipo de misioneros, que yo los llamo holgazanes, perezosos, incuestionablemente no le hacen un favor bueno a la institución, ni a la doctrina, y obviamente, mucho menos a ellos. Estos misioneros están viviendo una fantasía. Hay misioneros que inclusive con este tipo de dinámica, de pronto les entran estados que son egoicos y estados extraños, porque el yo se sabe mutar,
se sabe transformar en un momento u otro para hacernos creer tal o cual cosa. Esa es la peligrosidad del yo. El yo tiene un gran porcentaje de nuestra psiquis cogida por él, con lo cual el yo sabe pensar, el yo sabe hacer estrategias, el yo sabe presentarnos panoramas falsos, el yo sabe hacernos sentir cosas que no son verdad, el yo sabe todas estas cosas. Y claro, si la persona no está en un ejercicio profundo de autoobservación, no descubre estas cosas y se cree firmemente que está viviendo el camino, que está luchando por el ser y que la gnosis que él está desarrollando es verdadera. No se da cuenta que es una gnosis que de light solo tiene el nombre, no tiene nada ni de revolucionaria ni de light, es una gnosis perezosa. Y hay estados, decía, que le entran a estos misioneros que de pronto se sienten trascendidos, de pronto se sienten como que algo ha pasado, pero es una estrategia del yo. Y me escriben, inclusive diciéndome, es que he logrado llegar a no pensar nada. He logrado llegar a sentir al ser permanentemente, las 24 horas del día, durante toda una semana, durante todo un mes. Eso, sintiéndolo mucho, mientras se tiene el yo, es una fantasía. Yo no voy a negar, porque no podemos negar eso, que el Padre en un momento determinado nos quiera regalar un caramelo. Y a alguien que está haciendo de vez en cuando una meditación, acompañada quizás del gate para samgate, bodhi swaha, le quiera dar en un momento determinado un mini testimonio. Y durante un día siente que la mente no lo azota, no lo perjudica, no lo hace caer en turbación. Eso es posible. Pero de esto a que me digan que de pronto han pasado 3 meses y se sienten fuera del samsara, se sienten que el mundo para ellos es otra cosa aparte, que sienten al ser a cada instante, eso es una fantasía. No significa esto que esto sea imposible de alcanzar, porque ese es el objetivo de nosotros, de todos nosotros. Pero esas personas así, pues de pronto no quieren llevar grupos porque ya dicen, ya he hecho mi trabajo, ya me siento autorrealizado, me siento cerca del ser, no necesito sacrificarme mucho por los demás, ¿no? Por ejemplo, no necesito ni morir porque me siento bien muerto. Todas estas estupideces que suceden, lamentablemente, en el seno de este tipo de estudios, tienen que ser descubiertas por la persona para no dejarse engañar por el monstruo de las 1000 caras, que es el yo. Esto es un caso. Ahora vayamos al otro caso. El misionero que, en cambio, se pasa las 24 horas del día que sí, haciendo monografías, preparando conferencias, dando a veces en un solo día 4 o 5 conferencias, los 7 días de la semana, incluyendo los domingos. El misionero que de noche se pone a hacer runas y termina a las 2 de la mañana, pero se olvida de hacer la alquimia porque está muy fatigado. Pero además tiene una entrevista cada día en una radio porque tiene un programa. Encima ha elaborado un periódico local, etcétera, una máquina de estas. Si no saca de ese programa las horas necesarias para hacer un repaso, una introspección a cómo está viviendo su vida, si no está tomándose 1 o 2 horas para relajar el cuerpo y luego relajar la psiquis y observar qué tipo de pensamientos se están agrupando y qué tipo de transacciones están haciendo los yoes a través de los pensamientos contra él, pues a la larga esta persona se quema y dice, yo no puedo más. Yo me he entregado a la gnosis,
las 24 horas del día, y a mí no me han dado nada. Los maestros no responden. Los maestros no existen. La logia blanca para mí no existe porque nunca me ha contestado. Sí, es posible que él tenga en cierta forma razón, pero no la tiene, porque todo lo que él hizo fue una mecánica, dijéramos, explosiva contra sí mismo, y tanto se puede aturdir la conciencia con las cosas de la vida estúpida, de la vida mayávica, como se puede aturdir también con una saturación de actividad gnóstica realizada mecánicamente o codiciosamente por aquello de que así me libro del samsara antes que los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con sabernos programar nuestra vida. Hay que saber repartir nuestro tiempo para cumplir con los 3 factores sin dejar de cumplir con nuestro trabajo interior. Yo conozco misioneros que se sienten misioneros porque están llevando unos grupos. Lo que voy a decir es un poco cómico, pero es verdad. Un poco absurdo, pero es real. Pero cuando van al toilet, hacen sus necesidades, hacen pipí o hacen popó, y una cosa tan elemental como darle agua a la taza del baño para que se lleve esos residuos o excrementos, no lo hacen. Y dejan eso allí y se van a llevar grupos, ¿no? Esto que estoy diciendo pasa actualmente. ¿Y eso qué significa? Que ese misionero tiene un programa mecánico metido en su psiquis que le hace creer que con el hecho de estar llevando grupos y todo esto que acabo de decir, se está autorrealizando, pero no se da cuenta que entonces ha convertido la gnosis en una mecánica repetitiva, espantosa, que no tiene fin y que lo está aturdiendo también en la conciencia. Esta es la famosa senda del doble filo de la navaja. De una forma nos podemos cortar y de la otra también. Hay que ser muy astutos para descubrir al yo cuando nos quiere atrapar en una forma o en la otra. Y esa es la difícil facilidad del sabio. Hay un proverbio que dice eso, ¿no? Lo que es difícil para mucha gente es muy fácil para el sabio. Esto que estás diciendo es realmente importante y tremendo, porque significa que una persona, lo que lo estás comentando, dedicada a la gnosis, haciendo una intensa labor misional, en el fondo, esa misma labor lo está alejando del camino. Exactamente, porque no se está preocupando de sí mismo, de su psiquismo, de estar en autoobservación. Simplemente se ha vuelto una máquina, una máquina. Entonces, podría haber sido un buen ejecutivo en la vida horizontal, cumpliendo un programa espantosamente terrible como una máquina, pero lo está haciendo en la gnosis. Igual un ejecutivo de la gnosis horizontalizado con la gnosis. Eso significa, maestro, que nosotros entonces trasladamos la lógica de la vida horizontal a la gnosis. Exactamente. Y con esa lógica trabajamos en la misma gnosis, pensando que con más actividad conseguiremos más frutos o más iniciaciones o más poderes. O pagar karma. No podemos nunca vivir los extremos. No podemos. El maestro Samael, estas son palabras de él, y me encanta repetirlas. Decía, el gnóstico, o el que se quiere llamar gnóstico, que no medita diariamente, debe saber que no se va a poder autorrealizar. ¿Y cuántos meditan? ¿Y cuánto tiempo meditan? Entonces, claro, está clarísimo que si uno no se preocupa por autoconocerse, por estar pendiente a cada instante, repito, a cada instante de uno mismo, en un instante se puede meter un estado egoico que nos arruina el día y pasamos todo el día embotellados, aunque estemos llevando grupos.
aunque estemos haciendo prácticas. Todo lo haremos embotellados, con ese mal estado, con ese estado horrible que se nos metió en un instante en que nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, por eso dice el maestro, que el que quiera despertar tiene que vivir como el vigía en estado de alerta. Los vigías son los soldados que en una guerra no duermen, están toda la noche alertas a cualquier ruido, a cualquier movimiento, para avisar a los compañeros que el enemigo está cerca o que se está acercando. Bueno, pues nosotros tenemos que convertirnos en vigías de nosotros mismos, estar en acecho de nosotros mismos. Y eso no lo podemos dejar, lamentablemente, nos guste o no, ni un instante. ¿Por qué? Porque como estamos constituidos de 10.000 yoes, son muchos. Un instante que nosotros no nos observemos, uno de esos 10.000, es obvio, es normal, entra en nuestra máquina orgánica, elabora un concepto en segundos y ya nos produce un estado de tristeza, de amor propio herido, de orgullo, de vanidad, de pereza, de codicia, y por eso inmediatamente perdemos el ritmo de la autoobservación, porque ya en ese instante entró un intruso, y ese intruso, según la fuerza que tenga, hace que el resto del día ya sea estúpido para nosotros. Venerable Maestro, esto que estás diciendo realmente es extraordinario. No sé si voy a saber hacerte esta pregunta, pero una persona, en la línea de lo que estás comentando, que crea que está haciendo todo bien en la gnosis, que crea que se está autoobservando, ¿cómo puede descubrir que se está desviando del camino? Bueno, la única forma que podría descubrir ese misionero, esa metedura de pata, repito, es con la meditación y la reflexión profunda diaria. Porque mediante la introspección, si hacemos una buena introspección, no mecánica, sino mirando detalle por detalle, descubrimos que en tal momento del día tuvimos tales y cuales pensamientos. Y esos pensamientos pueden ser representativos de codicia de poderes, de codicia de estatus dentro de la gnosis, codicia de maestría, y estas cosas espirituales no se deben jamás codiciar, ¿no? Entonces, la forma de darse cuenta es justamente la introspección, el análisis y la meditación diariamente, porque allí es donde empezamos a ver los pájaros que están volando y uno por uno los podemos ir cazando, ¿no? El maestro dice, el que quiere eliminar 10 o 15 pájaros a la vez va a fracasar, tiene que ir eliminando uno por uno, y esa es la paciencia del gnóstico. El gnóstico tiene que ser muy paciente consigo mismo, porque llegar a poseerse a sí mismo es una tarea terrible. Repito, tenemos que recordar que nos enfrentamos a una bestia que tiene 10.000 aliados, que son los agregados ecológicos, más el anticristo o Arimán interior. Y eso no es fácil de eliminar de un día para otro, o de un mes para otro, o de un año para otro, ¿no? Esa es una tarea que nos lleva toda nuestra vida. Aquí, en nuestros estudios, hay gentes que, por causa de esta falta de autodescubrimiento, han hecho misiones, por ejemplo. Lo digo porque es bueno que esto quede claro en muchas personas. Y luego hablan como aquellos que tienen la canción psicológica después de haber ido a una guerra, no muestran sus heridas de guerra.
aquí me entró una bala calibre 45, por aquí me pasó una ráfaga de ametralladora, aquí me quedó esta cicatriz. Entonces dicen, yo cuando hice misión en tal país que era muy pobre, estuve comiendo durante 3 años solo zanahorias, y eso me sirvió mucho y ahora me siento súper trascendido, me siento mucho mejor. Piensan que por haber hecho ciertos padecimientos que no sabemos si fueron conscientes o acompañados de malestar y de ira por no poder comer como querían, pues piensan que van marchando hacia adelante y proclaman a los 4 vientos que son veteranos, se llaman a sí mismos veteranos. ¿Pero veteranos en qué? Si esa persona en nuestros días sigue refunfuñando contra la vida, sigue creyéndose superior a sus propios hermanos misioneros y a los pobres estudiantes que tenga, pues esa persona de nada le sirvió aquellos padecimientos que la misión le impuso, no que él buscó. Diferenciemos en buscar nosotros padecimientos voluntarios a soportar los padecimientos de la misión. Eso, padecer es bueno si estamos en estado de autoobservación, porque nos daremos cuenta de cuando emergen muchas cosas que nosotros creíamos que no teníamos. Y eso forma parte del autodescubrimiento y del autoanálisis. Eso es una cosa. Pero provocarnos además padecimientos voluntarios y sacrificios conscientes es aún mejor, porque eso es, o es aquella o aquel misionero que teniéndolo todo, sin embargo, busca padecer. ¿Por qué? ¿Porque es un masoquista? No, sino porque quiere mover la basura a ver qué sale de esa basura, la basura que llevamos dentro, el ingente tonelaje de cosas absurdas que constituyen la psiquis y la personalidad. Entonces, en estas cosas quiero hacer mucho énfasis, porque el autoengaño del yo es múltiple, es multiforme. No sabemos de qué manera nos puede estar autoengañando durante años. Y durante años hemos sido entonces su juguete. Venerable Maestro, sabemos que estamos en un Kali Yuga. ¿Cómo nos influye a nosotros el Kali Yuga dentro de la gnosis? Kali Yuga se define como edad de tinieblas, ¿no? Yuga es una edad. Kali, pues es la edad de la diosa Kali. La diosa Kali hay que interpretarla de 2 maneras. En la India, por ejemplo, existen los adoradores del culto de Kali. Son sectas tenebrosas que incluyen ritos con asesinato de niños y de animales. Pero son cultos verdaderamente tenebrosos que conducen a quienes los realizan al abismo, a la involución sumergida. Por otra parte, existe Kali, el tercer aspecto de nuestra madre Kundalini, que los aztecas llamaban Coatlicue, los estudiantes del gnosticismo del Medio Oriente la llamaban Astarte, o la llamaban Perséfone, etcétera, ¿no? Los egipcios tenían otra forma, Proserpina, de llamarla, etcétera, etcétera. Entonces, este otro aspecto de la Divina Madre es la Madre Muerte. Entonces, un Kali Yuga es la edad en que muchas cosas serán destruidas y muchas cosas entrarán en las tinieblas. Desde que comenzó el Kali Yuga, que comenzó antes de Jesús, el Cristo, la humanidad ha ido experimentando una involución espantosa en todos los órdenes de la vida. Involución teológica, involución social, involución psicológica, involución moral, involución en la forma de alimentarnos, hasta entrar en nuestros días en una época
en la que, francamente, mucha gente, sin ser gnósticas, se dicen que no tienen ganas de vivir, porque todo se ha vuelto artificial, todo se ha vuelto nocivo, todo se ha vuelto insoportable. Ya no hay donde refugiarse en religiones o creencias para tener un bálsamo, ya no existe una esperanza. La idea que hay sobre Dios es que es un mito, que no existe, que es mentira, etc. Es por eso que al Kali Yuga, San Pablo, en sus términos, lo llamó el día de la gran apostasía. He dicho muchas veces que apostasía es una palabra griega. Apos, distancia, sia es la luz. Entonces, la humanidad se ha distanciado de la gran luz, de la verdad del ser. Y el que se distancia de la luz, ¿dónde entra? Pues en la oscuridad. Entonces estamos en la edad de las tinieblas, por eso es la edad de la negación de lo divino. ¿Cómo afecta esto a la humanidad? Lo acabo de decir. ¿Cómo afecta esto a nosotros, los gnósticos, o los que queremos ser gnósticos? Nos afecta terriblemente, porque si las condiciones externas no invitan al recogimiento, no invitan a la búsqueda de la luz, del ser, no invitan a cambiar nuestra manera de sentir y de pensar, sino que invitan a todo lo contrario. Y nosotros no estamos ejercitando el sentido de la autoobservación, también somos víctimas del Kali Yuga. Entonces, nuestra pereza se verá aumentada por la falta del sentido de la autoobservación, porque las vibraciones de un Kali Yuga son como la humedad, entran en todos los hogares, entran en todos los países, en cualquiera de las 4 latitudes de nuestro mundo. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos una doctrina, tengamos una segunda cámara, tengamos unos ceremoniales, no significa que no vamos a ser afectados por el Kali Yuga. No, al revés, todas las fuerzas del Kali Yuga, que son las que sostienen a lo que nosotros llamamos la logia negra, van a arremeter irremediablemente y de una forma atroz contra los que no participamos o no queremos participar de la mediática del Kali Yuga. Es obvio, entonces el misionero, si no está en estado de alerta y no redobla su trabajo, la fuerza del Kali Yuga lo aplasta. Por eso hemos tenido casos espantosos, increíbles, en la historia del gnosticismo contemporáneo, en el seno de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque ya dije y repito, estudiar la gnosis no significa estar ajeno al Kali Yuga. Una cosa es estudiarla y otra cosa es analizarla, comprenderla y vivirla. Entonces, nosotros somos tan proclives a padecer el Kali Yuga como el vecino, porque si no hacemos carne, sangre y huesos, nuestras materias, pues igual, somos simplemente intelectuales de la gnosis. Así pues que el Kali Yuga, además de convertirse en nuestro principal enemigo y de donde van a emanar las fuerzas de la logia negra para combatirnos a nosotros, pues se va a convertir en un refuerzo para los enemigos internos que nosotros llevamos. Entonces podemos ser tan fácilmente víctimas como el resto de la humanidad. Decía al principio de esta explicación que en un Kali Yuga nada invita al camino. ¿Y qué quiero decir con esto? Ahora yo pregunto a los que estén viendo este vídeo, ¿qué invita en Nueva York a vivir el camino? ¿Los rascacielos? Que son de puro hormigón y horribles, y muchos de ellos llenos de hollín, del combustible de los automóviles. ¿Invita acaso la ciencia de hoy al camino?
No, la ciencia empieza diciendo que ella es autosuficiente y que no existen los milagros. Que el milagro es el médico y el bisturí, con lo cual Dios está out, fuera de todo concepto. ¿Invita el Kali Yuga al recogimiento? ¿Acaso? No, porque Eurovisión, el día de los Oscars de Hollywood, los nuevos shows en Las Vegas de Madonna o de Jennifer López, esto tiene engatusada a la humanidad. Y nosotros vemos cuando se realizan conciertos de gente chiflada, con esta música que ellos llaman moderna, vemos multitudes que soportan 3 y 4 horas de pie haciendo estupideces, mientras los otros están cantando absurdeces. Nada de eso invita al recogimiento. ¿Invita, por ejemplo, el Kali Yuga hoy en día a ir a la iglesia? No, porque la iglesia cayó en descrédito. ¿Y por qué cayó en descrédito? Porque sus obreros, los sacerdotes, obispos, arzobispos, etcétera, cardenales y papas, están degenerados, aceptan el homosexualismo, lo bendicen. En fin, todo aquello que está incongruente exteriormente y que forma parte del Kali Yuga no nos ayuda, no nos beneficia. A los que buscamos, aunque sea un mendrugo de luz, aunque sea un pedacito de luz, al contrario, nos estropea, nos pega en una patada en nuestro propio rostro. ¿Cómo está considerada la gnosis hoy en día? Como una secta tenebrosa y peligrosa. Eso no nos ayuda a captar almas, pero ese es el concepto del Kali Yuga. ¿Por qué? Porque la educación, las ideologías, las creencias, las religiones, todo lo que no pertenezca a sus dogmas es herejía y cosa diabólica. Conclusión, el Kali Yuga para nosotros es tan horrible como lo es para toda la gente. Solo hay una diferencia, que si nosotros estamos alertas, descubrimos el Kali Yuga actuando contra nosotros. Pero la gente no ve esa diferencia porque está en un estado de sopor, en un estado de sueño. Venerable Maestro Cuencán, como representante de la Logia Blanca y pensando en tantas almas que nos pueden estar viendo en estos instantes, ¿cómo estamos nosotros considerados a nivel general como gnósticos en estos momentos ante la ley divina? Bueno, en estos momentos la gnosis está considerada por el círculo consciente de la humanidad solar como la única puerta de salida del laberinto en el que estamos. Pero estoy hablando de la gnosis como doctrina. Los que nos queremos llamar gnósticos o los que queremos vivir la gnosis, hoy en día, observados por la Blanca Hermandad, estamos considerados como una crisálida. Sabemos que la mariposa, antes de ser mariposa, se envuelve ella misma en una especie de tejido y ahí se gesta. Y un día ella misma rompe esa tela finísima y despliega sus alas y se va, ¿no? Se convierte en lo que llamaban los aztecas un quetzalpapalot, o mariposa divina. Así pues, el estudiantado que sigue la gnosis, puedo decirles que del estudiantado mundial que estudia la gnosis, un 2% le considera la Blanca Hermandad o considera la Blanca Hermandad puede dar frutos. Un 2% hasta ahorita. Impresionante, maestro. ¿Qué requisitos la ley exigiría de nosotros, según lo que estás comentando, para poder ser ayudados por la ley en los tiempos que se avecinan? ¿Qué requisitos necesitamos reunir nosotros? Sí,
Bueno, ante todo, para ser tomados en cuenta por la Blanca Hermandad, por la Logia Blanca, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, ante todo, la Blanca Hermandad exige de nosotros honradez. Honradez significa honrar la doctrina. Y el que honra la doctrina está honrando a su padre y a su madre. Entonces, por eso el cuarto mandamiento de Moisés dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Las gentes somos tan superficiales que no nos damos cuenta que un ser de la magnitud de Moisés, que podríamos casi equiparar con el maestro Averamento, con Jesús el Cristo, aunque el maestro Averamento hizo una labor mucho mayor que la que él realizó, Moisés. Las gentes no se detienen a reflexionar en lo que significa honrar al padre y a la madre. Y por culpa de las religiones fracasadas, este mandamiento ha sido interpretado y trasladado a las multitudes como estar bien siempre con papá y mamá, papá físico y mamá física, y nada tiene que ver. Claro que es condición sine qua non para todo aquel que quiere buscar el camino secreto, antes ser un buen hijo, un buen hermano, un buen tío, un buen padre, una buena madre, un buen abuelo. Antes que todo es necesario eso. Pero la honradez a la que se refiere el cuarto mandamiento de Moisés es en glorificar al ser, ponerlo en su lugar, honrar y venerar al ser. En otras palabras, conocerlo y encarnarlo. Entonces, esto exige la Blanca Hermandad, que seamos honrados. Para ser honrados no podemos ser hipócritas o fariseos. Y en los estudios gnósticos, lamentablemente, se ha metido mucho hipócrita, mucho fariseo, gente que se mienten a sí mismos, y se metieron también muchos payasos, dice el maestro Samael. En los payasos hay que meter a los mitómanos, ¿no? Porque hay mucho mitómano que ha entrado y salido de nuestros estudios. Y esas son enfermedades psicológicas. La megalomanía, la mitomanía, la misantropía son las mismas enfermedades psíquicas que produce el reforzamiento de determinados yoes que se juntan y forman un todo y bloquean ya toda posibilidad de análisis en la persona. Se convierte la persona en un seguidor fanático de su propia tendencia a la mitomanía, a la misantropía o a la megalomanía. Y eso no lo para nadie. Bueno, el último ejemplo de megalomanía lo tuvimos en Hitler. A pesar de que sus generales, que veían el panorama completo y no parcial de lo que estaba pasando, a pesar de que estos generales le decían, mi Führer, ¿esto a usted no le parece que había que reconducirlo aquí? No, saltaba inmediatamente en furia, en una forma iracunda, y decía, no, yo soy el Führer, y por haberme corregido te mando al paredón, y lo mandaba a matar. No. Entonces, estas enfermedades producen conductas que nosotros llamamos irreversibles. Un mitómano es un caso fracasado en la gnosis. Un megalómano también. Entonces, nosotros tenemos que demostrar a la Logia Blanca, para ser asistidos en estos tiempos, primero, mucha honradez, tener principios de honradez con nosotros mismos y con el ser. Segundo, amor desinteresado a la gran causa y a la humanidad. Porque a la Logia Blanca no hay cosa que deteste más que los codiciosos del reino de los cielos. No debemos codiciar el reino del Padre, porque eso es una blasfemia. En el fondo,
¿A dónde queremos llegar cuando codiciamos poderes espirituales? A ser superiores a los demás, a ser tomados en cuenta mejor que los demás. El ser no va por allí. La labor del ser, si la analizamos durante siglos y milenios, ha sido la de estar detrás de nosotros con infinita paciencia, salvándonos de muchas cosas de las que nosotros ni nos dimos cuenta. Y las veces que nos hemos dado cuenta, ni siquiera hemos agradecido con un ayuno de 20 días por habernos salvado de tal o cual cosa. Nos ha dado igual. El ser, su labor es secreta, su labor es desinteresada, su labor pasa desapercibida. Ese tiene que ser nuestro principio. Amor desinteresado a la humanidad, desinteresado al ser. Otro requisito que nos pide la Logia Blanca es desarrollar vida interior. ¿Qué significa desarrollar vida interior? Pues meditación, prácticas, concentración, oración, etc. Hay que desarrollar cuanto antes vida interior. A nosotros nos gusta mucho desarrollar vida exterior. Primero porque es fácil y segundo porque le gusta al yo. Pero desarrollar vida interior siempre encontramos una resistencia interna que no quiere que nos relajemos, que no quiere que meditemos, que no quiere que oremos. Hay una entidad, una fuerza maligna en nosotros opuesta a estos anhelos o a esta perseverancia en buscar la vida interior. Entonces, estas tres cosas exige la Blanca Hermandad para que nosotros seamos asistidos. Estar en contacto con ellos mediante el enriquecimiento de la vida interior. Honradez en lo que sentimos, pensamos y hacemos. Honradez con la enseñanza, honradez con la doctrina, honradez con el gurú y honradez con nuestro ser. Y, obviamente, necesitamos amor desinteresado. El que reúne esos requisitos será asistido. El que no los quiera reunir, pues tiene que atenerse a las consecuencias. ¿Cómo va a ir, maestro, a partir de este instante, desarrollándose el Apocalipsis? ¿Cómo va a seguir el proceso a partir de este instante, de este momento? Bueno, ya lo estamos viendo, pero puedo deciros algo. El Apocalipsis ya estaba predicho por todos los profetas, inclusive antes de Jesús. El Apocalipsis forma parte del programa de una raza. Una raza tiene su edad de oro, su edad de plata, su edad de cobre y su edad de hierro. En la edad de hierro tiene que sobrevenir un apocalipsis para que lo que no sirve de esa raza sea desechado, eliminado, y de los escombros que quedan nace una nueva raza. La raza aria, perversa, que mora en los 5 continentes, ya terminó su ciclo. Cíclicamente terminó su era el 4 de febrero de 1962. Y ese mismo día inició la constelación de Acuario una nueva era que durará 2100 años. Antes de que esta humanidad o la futura humanidad pueda ver el esplendor de la era de Acuario, tiene que venir un apocalipsis a barrer lo que es un obstáculo para la era de Acuario. Y dice el patriarca, nuestro maestro Samael Aun Weor, antes de castigar a una humanidad con su apocalipsis respectivo, la gran ley primero la confunde y luego la castiga. Y aquí tenemos todas las piezas del ajedrez, indicando que el apocalipsis ya está en marcha. Los políticos, que son desgraciadamente los que llevan los destinos de los países,
y están dormidos, son juguetes, peones de la gran ley. Entonces, ya vemos nosotros, cuando se reúne el grupo de políticos mundiales en las Naciones Unidas, nunca llegan a acuerdos. Y si llegan a un acuerdo, a los días lo rompen. No. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, cuando se reúne, llega a acuerdos maquiavélicos. De su lado, dijéramos, oriental, cuando Rusia tenía las fuerzas del Pacto de Varsovia, también era lo mismo. Se reunían para resolver y determinar cosas macabras, ¿no? Entonces, toda esta amalgama de estupideces en un apocalipsis se intensifica. Y aquí tenemos nosotros ya también la economía en bancarrota. ¿Qué pasa cuando la sociedad humana no tiene para comer y tiene en el tope social a los políticos corruptos gobernando a esa sociedad que no tiene para comer? ¿Qué es lo que se les ocurre a esos políticos? La solución que ellos dan siempre es una guerra. Una guerra. Pues hacemos la guerra al de enfrente y nos quedamos con la casa de ese vecino. Le quitamos los alimentos que están en su nevera y los animales que tienen los sacrificamos y nos los comemos. Hacia allá avanza ya nuestra sociedad de nuestros días. El apocalipsis no va a venir, ya estamos viviéndolo. El cambio climático que está destrozando ciudades enteras, que está, dijéramos, actuando como un brazo de hierro de la gran ley, pegándole bofetadas a cualquier país del mundo, eso ya está en marcha y no lo va a detener nadie porque así lo ha determinado la ley. Ya es un desiderato de la ley en acción. Así, conclusión, el apocalipsis ahora mismo se va a intensificar. La Tercera Guerra Mundial, lo dijo ya las Naciones Unidas, ya empezó, es un hecho. Y la gente dirá, pero yo no veo todavía a Rusia y Estados Unidos matándose entre ellos. No, porque todo va paulatinamente tejiéndose en la tela de araña que la ley fabrica para que nadie se escape. En estas cosas, la ley, aunque sea ley, tengo que decir que es muy maliciosa. ¿Por qué? ¿Porque le falta amor a la humanidad? No, porque el mal del mundo llegó hasta el cielo y ya no se puede tolerar más. Entonces, la conclusión que quiero decirles es que este año, concretamente 2016, será más intenso que otros años en catástrofes mundiales. Es muy probable que la Tercera Guerra Mundial, que ya estalló, se intensifique. Es muy probable que las catástrofes naturales aumenten con nuevos volcanes que van a seguir apareciendo por doquiera, con nuevos terremotos, nuevos tsunamis, y ante este panorama tenemos que estar nosotros todos muy alertas, porque si nos consideramos un ejército de salvación mundial, llegará el momento en que tendremos que demostrarlo. Y si las multitudes quieren refugiarse en la gnosis, tenemos nosotros que estar suficientemente, físicamente y psicológicamente preparados para poder orientar a esas masas o multitudes que se van a sentir perdidas, que ya están perdidas. No, porque hoy en día no tienen ni en dónde apoyarse. Ya lo dije antes, la moral está por los suelos. Lo inmoral es lo que se considera correcto hoy en día. Hoy en día existe a nivel mundial el Día del Orgullo Gay. Si nos van a acusar los que vean este vídeo de que somos intolerantes porque no amamos a los gays, nosotros le respondemos ahora mismo que no se trata de amar o no amar. Lo que no se puede soportar son conductas que conducen a la degeneración del ser humano. Y la conducta gay o la conducta lesbiana es contra natura. Y aunque la Iglesia Católica diga, poberinos,
No sono io quien va a judicar a esas personas, no soy yo quien los va a juzgar. Que los juzgue Dios, eso es lavarse las manos. Nosotros no somos jueces inexorables, pero sí que tenemos 3 dedos en la frente para entender al menos lo que es evolutivo y lo que es involutivo. Yo no le voy a ofrecer a una persona un plato de comida hecho con ratas muertas, porque eso sería una comida involutiva. Yo no voy a bendecir un plato de comida involutiva para dárselo a alguien porque lo estoy matando. De la misma manera, yo no le voy a aplaudir a los que apoyan de manera exorbitante el fenómeno gay, no les voy a aplaudir sus estupideces, porque eso significa cooperar con un delito de lesa majestad contra la ética de la humanidad. Ayudamos a confundir la humanidad. Esto ha traído una serie de consecuencias, como que muchas gentes ahora quieren cambiar de sexo para ser gays, o quieren cambiar de sexo para ser lesbianas, o etcétera, etcétera, etcétera. Este es el caos propio del Apocalipsis. Y nosotros tenemos que estar muy claros en nuestras ideas y muy claros en nuestra doctrina y en la práctica de la misma para poder ofrecer un apoyo a estas gentes. Venerable Maestro, hay a veces incluso dentro de la gnosis personas que como estudiantes de la gnosis no logran comprender la diferencia que hay en un maestro entre lo que es el rigor y la ira. Eso muchas gentes lo comentaban del maestro Samael por su tónica personal. Pero ¿qué nos puedes decir tú respecto a esto? Bueno, este es un fenómeno muy interesante. El rigor es una cualidad de una parte del ser que se llama Geburah, que está relacionado con la justicia y con el recto sentir, pensar y actuar. Ese es el rigor. Y la ira es otra cosa. La ira es ciega. La ira se expresa en forma incoherente. El rigor nunca. El rigor en un maestro puede ser drástico a la luz de la moral de esta humanidad que está viviendo un sueño. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, ¿tenía ira? Porque cogió un palo y empezó a derrumbar todos los mercados que estaban en la casa de Dios. No, no era ira. Era una forma fuerte, drástica, de hacerle ver a la conciencia que estaba durmiendo y aceptando todo aquello que estaban fuera de lugar, que se estaban convirtiendo en mercaderes de lo divino. Y eso es inaceptable. Cuando un maestro habla fuerte, como fue el caso del venerable maestro Samael, hablaba a veces de manera muy enfática, muy fuerte. Es para golpear la psiquis, porque la psiquis está robotizada, adormecida. Y si no se usan palabras fuertes, entonces la persona aparentemente está oyendo, pero no está oyendo, está en su sueño o está prejuzgando lo que está diciendo un maestro cuando en él se manifiesta Geburah. A los que alguna vez, en mi caso, hayan visto una toma de decisiones muy drástica o un discurso muy drástico, les digo que nunca los he odiado. No les tengo odio, para nada. No es correcto. No es correcto odiar a nadie. Pero sí que si mi padre se ha querido expresar, y yo me observo cuando suceden estas cosas, yo lo dejo expresarse de esa manera, porque es él y no mi persona quien está elaborando los conceptos de contenido del mensaje que en ese momento se está dando con rigor. No soy tonto, no soy un imbécil que si está pronunciando algo con rigor no se está dando cuenta de que lo está haciendo. Si no seríamos, pues, perdónenme la expresión,
maestro de pacotilla y nadie quiere ser una cosa de pacotilla. Maestro, y por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una persona que tome como punto de referencia a alguien en su camino, a un maestro, por ejemplo, y una persona que lo que busque es imitar a ese maestro, sus gestos, sus palabras, su forma de ser, su forma de hablar, su forma de comportarse? Aunque claro, nosotros no somos maestros, somos lo que somos, simplemente estudiantes de la Gnosis llenos de defectos. Pero cuando nos queremos salir de nosotros, de nuestra verdadera realidad, ¿qué diferencia hay en esto? O sea, esa actitud, ¿cómo la puedes tú explicar para que nosotros la podamos comprender? Sí, con mucho gusto. Decía el venerable maestro Samael que para encontrar el ser tenemos que hacer esfuerzos centrales, no laterales. ¿Cuáles son los esfuerzos laterales? Los que están basados en la imitación mecánica. Los esfuerzos centrales son los que tienen que salir fruto del análisis de nosotros mismos ante determinada situación o ante determinada impresión. ¿Qué ha pasado con el estudiantado gnóstico algunas veces en este gnosticismo contemporáneo que trajo el venerable maestro Samael? Que la falta de autoobservación y de autoanálisis hacia nosotros mismos nos llevó a buscar la vía cómoda. Y la vía cómoda es imitar. Entonces yo conocí en mis tiempos de misionero, compañeros misioneros que entraron de lleno en esta estupidez. Entonces hablaban a los grupos queriendo imitar inclusive la voz del maestro Samael. Y claro, alguna vez el maestro Samael se dio cuenta de eso y llamó por teléfono a esos misioneros y les dijo un discurso del que se acordarán toda la vida, ¿no? Les decía: deja de imitar mi voz y trata de ser tú mismo. Estás actuando como un verdadero estúpido. ¿No? Claro, el maestro es nuestra referencia doctrinaria. Entiéndase, referencia doctrinaria. Tanto en cómo vivió la enseñanza como en lo que dejó escrito. Esa es nuestra referencia. Nuestra referencia no es, pues, Rudolf Steiner ni Blavatsky, nadie más. Es el gurú, es el logos marciano y es el maestro Samael humanizado. Esa es la referencia. Pero mis esfuerzos para alcanzar al ser no pueden basarse en la imitación de su persona a ciegas, porque estoy cometiendo, pues, una bobería. Me estoy engañando a mí mismo. Pero sí que puedo tomar de un maestro algunas conductas que en su momento fueron eficaces contra tal o cual yo. Ejemplo, cuando uno quiere eliminar la impaciencia, bien podríamos tomar ejemplos de aquellos que dejó el maestro Samael con su vida, que se iba al correo y tenía mucha impaciencia, pero para estudiarla hay que crear un gimnasio voluntario. ¿Cómo lo creaba? Se ponía en la fila de los que iban a la taquilla a mandar una carta. Cuando llegaba, no entregaba la carta, se iba otra vez al final de la fila. Y eso lo repetía 3 y 4 veces, ¿no? Porque él decía que mientras seguía haciendo la fila, él estaba examinando todo lo que le decía el yo en el centro intelectual, todo lo que quería el yo en el centro emocional, llenarlo de angustia, de ansiedad, todo lo que el yo quería hacer en el centro motor, instintivo, sexual, golpear, salir corriendo, etcétera, ¿no? Vociferar. Y cuando ya él consideraba que tenía bastante material observado sobre ese yo,
Entonces entregaba la carta y se iba para su casa. Con todo aquello, él se relajaba y entonces iba sacando conclusiones y comprensiones. Y eso que comprendía, luego lo llevaba a la novena esfera, al trabajo con el Tantra Yoga. Y así fue como se liberó. Igualmente, él comentaba que cuando determinados yoes de lujuria lo atormentaban, pues cerca de su casa había una vecina que cuando regaba el jardín siempre salía en pantalón short, pantalón corto. Y él pasaba por allí y decía él, cuando aquellos agregados estaban dentro de mí, me inclinaban a deleitarme en las formas físicas de aquella mujer. Pero yo pasaba por allí y miraba sin traducir. Mirar sin traducir significa mirar sin estar pensando. Uno puede estar mirando algo, pero no estar traduciendo nada. Pero otras veces, aparte de esto, pasaba por allí y no se quedaba mirando, sino que entonces se decía, no, voy a lo que voy. Y así, por ese camino, nunca miró para otro lado, huyendo del yo, pero sí que se tomaba estas pausas para sacar conclusiones. Venerable Maestro, antes has comentado algunas cosas que me gustaría, ahora que estamos en la parte final de la entrevista, me gustaría aclarar o definir un poco más lo que has querido comentar, ¿no? Has hablado de, por ejemplo, un ayuno de 20 días. Se pueden hacer ayunos de 20 días, todo el mundo los puede hacer, ¿es recomendable, es opcional o es una idea general? Bueno, lo que quise decir con esa expresión es responder a un favor de la divinidad que se ha hecho hacia nosotros de una manera contundente, de una manera profunda. Claro está, en materia de ayunos, pues hay una disciplina. Se empieza por un ayuno de un día, luego por un ayuno de 3 días, luego por un ayuno de 5 días, luego por uno de 7 días, otro de 9 días. Los que quieran disciplinarse irán acostumbrando el cuerpo a hacer ese sacrificio voluntario o un padecimiento consciente. Pero la idea que quiero expresar es que si vamos a ser agradecidos, seámoslo de verdad y no con pañitos calientes, ¿no? A mí me da mucha risa gentes que dicen que quieren eliminar el ego con aquella idea de que un clavo saca otro clavo, ¿no? Entonces oyes expresiones en los hermanos que dicen, he prometido la ley que si me ayuda a eliminar la ira, dejo de comer chocolate. Eso, francamente, perdónenme, a mí me produce risa, ¿no? Y ahora mismo me estoy aguantando las ganas de reír, porque eso no tiene sentido. La ley se va a reír de estas locuras nuestras mentales, ¿no? O si me ayudan a tener el hijo sin dolor, yo prometo no comer durante un año espaguetis. ¿Y a la ley qué le importa si comemos o no espaguetis? Eso no es ningún sacrificio. Al final vamos a comer otras cosas. Entonces, obviamente, una demostración real, auténtica, profunda de agradecer a Dios es que estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él. Y alguien que se somete a un ayuno de 20 días o a un ayuno de 40 días, como lo hizo en su tiempo el bodhisattva caído del faraón Kefren, el doctor Rafael Romero Cortés, hizo un ayuno de 40 días. Alguien que es capaz de hacer eso, pues ese alguien merece que nosotros nos quitemos el sombrero delante de una persona así, porque está haciendo una expresión de arrepentimiento.
y de agradecimiento muy clara, no ambigua, no con pañitos calientes, no con falsas promesas que no tienen sentido lógico. Eso es lo que quise decir. También has comentado antes, maestro, cuando hablabas del Apocalipsis, cómo se va a desarrollar todo, que ya estamos en ese proceso, y hay una parte que quizás podrías aclararnos, y es que en este proceso del Apocalipsis también habrá muchas personas que intenten salvarse. Por ejemplo, gentes que se quieran venir de Europa a Sudamérica a vivir, a lugares donde puedan todavía aprovechar el tiempo que les quede para prolongar su existencia. Entonces, quiero decir que esas gentes también tendrán que aprovechar el tiempo, ¿no?, para poder seguir adelante con su proceso espiritual. Sí. Este tema del Apocalipsis tiene muchas vertientes, tiene muchas ramas, o se bifurca mucho. Hay que tomar en cuenta que, por un lado, los agentes de la ley, al haber soltado ya a los leones de la ley, van a precipitar acontecimientos mundiales como aumentar la Tercera Guerra Mundial. Eso ya va a ser devastador. Pero no olvidemos también que existe otra parte del Apocalipsis que también está en manos de la gran ley, relacionada con los eventos o catástrofes naturales. Si gentes, huyendo del Apocalipsis, quieren abandonar el viejo mundo, Europa, cosa que recomiendo, quieren abandonar el viejo continente oriental, porque allí hay focos terribles ya actuando en materia apocalíptica, y se quieren venir al nuevo mundo, a lo que es hoy América Central, América del Sur, pues hacen bien. Pero no olvidemos en ningún momento, no deben olvidar esas personas que esa puerta que aún está abierta, que es América Central o América del Sur, hay que utilizarla sabiamente. Quiero decir que no es la cosa de irnos a estos países a vivir y esperar vivir años más, porque las cosas no son así. Si se abren puertas y las aprovechamos, es para continuar cada persona viviendo o tratando de vivir los principios de la enseñanza. Así es como entonces esa persona va a ser asistida y se le va a indicar, ahora quédate en esta población o muévete a esta otra población. Pero si es una persona que lo que quiere es venirse a América a hacerse una casita y a vivir, como dicen por ahí, 100 años, porque la vida es corta, de eso no se trata, porque si la ley quiere, primero no le permite venir a América Central o América del Sur, le pone obstáculos, no logra conseguir el pasaporte, no logra conseguir residencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y añadido a todo esto, tengo que decir que aunque América Central o América del Sur sean un poquillo aquello de tierra prometida para estos tiempos tan terribles en los que estamos imbuidos, eso no significa que aquí la ley no vaya a castigar también a la humanidad que ya vive en estos continentes. Entonces les mandará pestes, les mandará ciclones, les mandará huracanes, les mandará maremotos, terremotos, volcanes, etc. Porque nadie en un apocalipsis tiene paraguas especial para que no sea tocado por este fenómeno. Entonces hay que entender esas dos cosas, que el hecho de huir de escenarios bélicos como Europa, Estados Unidos, Medio Oriente, no significa que aquí nos vamos a venir a acostarnos en una hamaca a ver pasar los días y que nada nos va a pasar. No, aquí también el Apocalipsis se va a ir haciendo sentir, quizás no con una guerra que llegue hasta estas tierras, pero sí con
movimientos telúricos, enfermedades, pestes, etcétera, etcétera. Esto que estás comentando, maestro, es muy interesante porque entonces tendríamos nosotros que olvidarnos de la idea, quizás que podemos tener muchos gnósticos, es que por el hecho de ser gnósticos, ya el hecho de venirnos a América, por ejemplo, pues ya simplemente es una ayuda de la ley. Es decir, si la persona no está haciendo un trabajo sincero, que es demostrable, porque a la ley no se le puede engañar nada, ante la ley, entonces puede ser que la persona realmente no sea ayudada o tenga obstáculos para venirse. O se le ponga su vida peor que cuando estaba en su lugar. En esto, quien traza la línea roja entre la entropía y el saber aprovechar la oportunidad es, como siempre, el trabajo psicológico y el sacrificio por la humanidad. Tú has dicho, maestro, referente a todo esto, que, bueno, cuando lleguen los tiempos muy complicados, darás una voz de alarma al pueblo gnóstico de Ageac sobre, bueno, que los tiempos ya están llegados y lugares donde esas personas pueden ir a intentar refugiarse. Pero esto significa de que también, dependiendo de lo que la ley marque, según su karma o dharma o su trabajo interior, esas personas podrán ser ayudadas o no. Exactamente. De mi parte, la Blanca Hermandad y el Círculo Consciente de la Humanidad Solar, hasta el momento, me están permitiendo ir previendo muchas de esas situaciones. Yo no hablo de esto a los misioneros, al estudiantado, porque es una cosa que se está desarrollando en secreto. ¿Entendido? Pero que la Blanca Hermandad está trabajando y nos está apoyando es un hecho. Y eso es maravilloso. Pero advierto a todo el pueblo gnóstico que aquí no van a haber avispados o sinvergüenzas que vengan a aprovecharse de lo que la Blanca Hermandad en su momento aparezca y ofrezca. Pues esto aclara muchas cosas, maestro, porque hay muchas personas que piensan, por el hecho de estar en la gnosis, por el hecho de ser misioneros, que ya si se tienen que ir a América o a otro país para salvarse, ya pueden traerse a los miembros de la Segunda Cámara, pueden llevarse a sus familias, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puede decir referente a esto? La Blanca Hermandad y Ageac solo responden de los misioneros y de aquellos que están trabajando. De los que están haciendo el tonto y perdiendo el tiempo no respondemos. Esto no lo decido yo, lo decide la Blanca Hermandad, lo decide el ser. Y el ser es muy sabio. El ser sabe cuándo nos tiene que dar con rigor una paliza y cuándo nos tiene que dar una palmadita en el hombro. Y tú, maestro, como maestro, en este momento, ¿cómo ves al pueblo gnóstico? ¿Cómo nos ves a nosotros? ¿En qué estado, en qué proceso estamos a nivel general? Bueno, voy a hacer un juicio general. El pueblo gnóstico actualmente me tiene sumido en una gran tristeza, porque viendo a la mayoría, excluyendo un pequeño grupo, que sería una pequeña minoría, el mensaje no se entiende. No se termina de entender realmente eso de convertirse en enemigo de uno mismo. Y si eso no se comprende, ¿cómo vamos a eliminar el yo si nosotros defendemos nuestra propia basura? Es imposible. El gnóstico que no llegue a la comprensión total de que es un monstruo y que tiene que desaparecer, no está preparado para el camino. Y lamentablemente, la inmensa mayoría de nuestro estudiantado sigue defendiendo al yo. Mando 2 misioneras a un sitio a llevar un grupo financiadas económicamente
y a los 2 meses ya están peleando. Y la una detesta a la otra y la una me pide que la saque de allí y lo mande a otro lugar. ¿Esto qué es? Si esas 2 misioneras que no tienen problemas económicos, que tienen un techo, que tienen pan, abrigo y refugio, no son capaces con la maravillosa enseñanza que tenemos de vivir juntas y ofrecer una alternativa a la humanidad, ¿qué van a ofrecer a esta humanidad en los tiempos que se nos vienen? ¿Y qué están haciendo ellas por el ser? Si no son capaces de morir ellas para que reaparezca el ser, pues están haciendo el ridículo, ¿no? Pero esto no solo pasa en el caso de 2 misioneras, también en el caso de un matrimonio con un misionero soltero o una misionera soltera. No son capaces de convivir. ¿Y por qué? Porque defendemos a capa y espada la autoconsideración, el orgullo, la vanidad, el amor propio. Y si estas cosas tan elementales no las apartamos de nuestra vida, todo progreso interior queda detenido. Ya lo explica el venerable maestro Samael en sus libros, lo he dicho 1000 veces en seminarios y en congresos, y lo vuelvo a repetir ahora. Si nosotros no nos volvemos enemigos de nosotros mismos y nos llevamos la contra en nuestras tendencias y conductas que desde adentro nos marca el yo, somos un fracaso. Entonces, resumiendo la respuesta, el estado en el que se ve a la inmensa mayoría del pueblo gnóstico, hoy por hoy, es todavía lamentable. Lamentable para el tiempo que ya lleva la gnosis funcionando. Y nos hemos quitado de encima los problemas que hace 40 años tenían la gnosis, con dirigentes verdaderamente alucinados, o gentes que parecía que no tenían la cabeza sobre los hombros. Estos problemas hoy no existen. Hoy les ofrecemos a los misioneros cosas maravillosas, páginas web destinadas a una cosa, a otra cosa. Les ofrecemos congresos, les ofrecemos eventos, encuentros nacionales, folletos, panfletos, libros, pósters. Les ofrecemos cursos de misioneros muy avanzados y aún así todo parece que sigue igual. Parece como que una niebla tenebrosa nos ha envuelto y no nos deja salir, no nos deja ver el horizonte hacia el cual tenemos que dirigir nuestros pasos. Esto es lo que tengo que decir a este respecto. Hay una minoría que está haciendo trabajo. Hay una minoría, no lo puedo negar, pero es triste que solo sea una minoría. Una minoría que se puede contabilizar y que no pasaría de 25 personas. Y nosotros somos ya una institución con un cuerpo misional de más de 450 misioneros. ¿Qué pasa con el resto? Pues esa pregunta, como dicen por ahí, hiela la sangre, maestro, porque está dedicado a la misión quizás durante muchos años de nuestras vidas y realmente no haber comprendido o no estar realmente haciendo un trabajo sobre nosotros significaría pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. En este sentido, maestro, estamos ya en las preguntas finales. Tú has hablado en alguna ocasión de que, por ejemplo, cuando el maestro Samael os preparaba a vosotros directamente, a veces se os daba una conferencia y luego os pedía que vosotros dierais esa conferencia sin usar sus palabras. O sea, una conferencia que fuera fruto de vuestra propia comprensión. Sí. Entonces, un poco enlazando esto con lo que has comentado anteriormente sobre el tema de imitar, del rigor, esto de nosotros copiarnos unos a otros como misioneros, en las formas, en las expresiones, en las tendencias, en los gestos,
con lo que tú viviste y lo que te enseñó a ti el maestro Samael, ¿qué nos puedes explicar referente a esto? Es muy interesante lo que estás comentando. Tengo que decir que cuando hablé del rigor, por ejemplo, para poner un ejemplo, de un maestro, hay que entenderse esto, que no se trata de un as sacado de la manga, de alguien que se cree maestro. No, el rigor es rigor con mucha profundidad cuando viene de Geburah. Entonces se nota que no es un disparate inventado por alguien para soltárselo a otro, sino que es una respuesta que sale del ser, aunque sea dura o drástica. ¿Ok? Eso es el rigor verdadero. No todo el mundo hoy en día puede ponerse a regañar, a insultar los grupos, aludiendo a que está usando el rigor. Cuidadito con esto, porque eso es karma o es kármico. El que pretenda usar un falso rigor, disfrazando la ira con la palabra rigor, pues a ese le van a aplicar el rigor los que sí lo tienen, que son los agentes de la ley y la Blanca Hermandad. Así que guerra avisada no mata soldado. Y cuando lo mata es por descuidado. Está aclarado el tema. En el tema de no copiar y de crear nuestra propia individualidad, pues ciertamente el maestro en la casa, en su casa, alguna vez dictó una conferencia en la mañana, a las 10 de la mañana, y nos dijo, esta tarde a las 5 la quiero aprendida por vosotros y me la expresáis con vuestra comprensión. ¿Qué pasó? Lo que acabas de decir. Hubo personas allí que repetían casi de memorieta todos los términos del maestro Samael. Y aunque estaba bien dicho, aquello no le servía al maestro. Decía, no me interesa eso. Me estoy oyendo a mí mismo. Yo quiero vuestra conferencia. Quiero que la expreséis con vuestra comprensión. Entonces teníamos nosotros mismos que analizar la conferencia. Analizar significa discernir. Y cuando uno discierne, hace comparaciones con otras cosas, con otros sucesos, con otras fechas, con otros fenómenos relacionados con el tema que se quiere exponer, y se llega a una comprensión. El discernimiento es el hermano menor de la comprensión. Van de la mano. Entonces, el que no hace discernimiento de lo estudiado o de lo escuchado, aunque venga de la boca de un maestro, y lo expone sin haberlo discernido, está haciendo un falso favor a la gnosis, porque lo que está es convirtiéndose en un papagayo, en un loro de transmisión de términos, una especie de parlante. Pero no es eso lo que se quiere. Lo que se pretende es madurar la doctrina, observar nuestros actos y crear nosotros nuestra propia dinámica para ir en contra del yo. Eso es lo que se quiere. Estamos ya en la última pregunta, maestro, que sería esta. Todavía hay personas en la gnosis, misioneros, que piensan que existe algún tipo de clave secreta, oculta, que aceleraría la muerte del ego, el despertar de la conciencia, el despertar del fuego, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Existe esa clave o no existe? Una clave secreta como tal no existe. Pero yo les voy a decir 3 claves que son fundamentales, que ya están expuestas en la enseñanza, pero la gente no les da importancia. Primera, el ejercicio de la autoobservación de instante en instante. Entiéndase bien, de segundo en segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo mientras estoy hablando aquí, contestando a tus preguntas, yo tengo que saberme autoobservado y saber que tengo mis manos agarradas, que estoy vestido,
de una manera, que estoy sentado, no estoy de pie, que estoy en un estado de ánimo X, que tengo un pensamiento, afortunadamente en este momento, enfocado solo en lo que tengo que responder, un sentimiento que es sano, de paz. Hay que empezar por aquí, por la autoobservación de instante en instante. Estemos haciendo lo que estemos haciendo, lavando platos, planchando la ropa, limpiando la casa, conduciendo el coche. Eso no se puede separar de nosotros ni un segundo, porque un segundo que nos separemos de la técnica de la autoobservación puede significar que por irnos a vagabundear con la mente, no vemos a un peatón y lo matamos con el coche. Tan sencillo como eso. O, ¿qué estamos hablando? Y por no estar en autoobservación mientras hablamos, un pensamiento de un yo toma nuestra conversación, se va a otra cosa y terminamos diciendo, se me olvidó lo que te iba a decir. Eso es dispersión mental. Dispersión mental. No podemos permitir que la mente esté dispersa, porque esa es la causa por la cual siempre caemos en el sueño de la conciencia, en recuerdos, en ayeres, en comparaciones. Todo eso nos saca del estado de autoobservación. Número 1. Número 2, segunda clave, hay que procurarse padecimientos voluntarios. Si yo soy una persona hablachenta y me lo dicen los demás, hablas hasta por los codos, no, cállate, respira cuando hables. Me estás diciendo que yo estoy muy desequilibrado con el uso del verbo. ¿Cuál sería mi padecimiento voluntario? Un ayuno de verbo. No hablo. Si tengo que ir a trabajar, no puedo hacer ayunos de verbo, porque trabajando, nuestros compañeros de trabajo nos van a preguntar cosas propias del trabajo y no podemos ser una momia que no responda. Pero si ese ayuno de verbo lo hago un fin de semana, pues no salgo de casa, no salgo. Y me dedico a no hablar. Empezaré a descubrir que hay muchas tendencias internas que quieren que hable. Cuando analizo qué quieren hablar, descubriré que son boberías, que es hablar por hablar. Entonces, es un padecimiento voluntario. Hay que hacer sacrificios conscientes. Sacrificio significa sufrimientos conscientes. ¿Qué hizo el maestro para eliminar yoes de pereza? Él nos contaba que se levantaba a las 4 de la mañana, se acostaba en el piso, quitaba la almohada y por almohada se ponía un ladrillo y meditaba de 3 a 5 de la mañana en el suelo frío y usando como almohada un ladrillo. Ese es el faquirismo gnóstico. Recordemos que la gnosis es la síntesis de los 4 caminos y por eso es la verdadera escuela del cuarto camino. Practicamos la vida monástica con nuestros ceremoniales, camino del monje. El camino del fakir con estos fakirismos. El camino del yogi con el tantra yoga, kundalini yoga, agni yoga o magia sexual. Y el camino del hombre astuto, que lo vamos desarrollando a medida que vamos viviendo el camino. Esas son las 3 claves importantes para avanzar en el camino. El camino no lo vamos a avanzar viviendo nuestra vidita de todos los días. No, hay que voluntariamente hacer cambios en nuestra vida, voluntariamente, para romper mecánicas. Tengamos en cuenta que el yo es un programa mecánico que tenemos metido en la psiquis desde hace siglos. Es un programa, como los programas estos de ordenadores. Es igual. Si no sacamos este programa y lo hacemos añicos,
ya podemos estar 20 años en la Gnosis, que nada nuevo bajo el sol veremos crecer. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, maestro. Estas explicaciones, desde luego, que son extraordinarias. Estamos muy contentos de toda la cantidad de información esotérica importantísima para nuestras vidas, gnósticas, misionales, esotéricas, que nos estás dando en esta entrevista. ¿Te gustaría a ti añadir algo importante que consideres para todos los amigos y compañeros y hermanos que nos estén viendo a través de esta entrevista? ¿Algo que consideres importante? Bueno, primero agradezco a la institución, a nuestra institución AGEAC, esta oportunidad para hacer estas reflexiones, a todo el equipo, al equipo que está filmando, a ti por haber tenido la paciencia de elaborar estas preguntas, etc. En segundo lugar, sí que me gustaría acotar algo al final, y es que el tiempo se nos está agotando. El tiempo para hacer la gran obra es cortísimo el que tenemos. En tiempos de la Lemuria, la vida duraba 1500 años, es decir, 15 siglos. Eso se fue acortando. Hoy, las gentes del primer mundo, los que más viven, normalmente llegan a los 80 u 85 años. Hay algunos casos por ahí, sueltos, de gente que llegan a los 90. Aún así, es muy corto el tiempo de vida que se nos da. ¿Por qué? Porque estamos cargados de karma y las condiciones ambientales no ayudan. Entonces, dicho esto, exhorto a todos los hermanos y hermanas del camino, a todos los simpatizantes de la Gnosis, a no perder el tiempo, a saber que el tiempo pasa muy rápido. Tempus irreparabilis fugit, dice el latín, el tiempo pasa irremediablemente muy rápido. Entonces no podemos hoy, en estos tiempos, darnos el lujo de que las cosas sucedan porque sí. Si no vamos nosotros a buscarlas, ellas no van a venir a nosotros. Si no vamos nosotros a buscar al ser, el ser ya ha hecho mucho por nosotros en varias existencias y en esta, habiéndonos traído a la Gnosis. Ese era su papel. Ahora nos toca a nosotros responder. Y si nuestra respuesta es tibia, nuestros resultados serán fríos, muertos, obsoletos. Yo ruego al Padre que a todo mundo le dé la oportunidad de conocer su reino y anhelo de todo corazón para todos que cada persona pueda dar testimonio de su autognosis. Eso es todo. Pues muchísimas gracias, maestro, por estas hermosas explicaciones finales. Y simplemente para todos los amigos que nos están viendo a través de esta entrevista, decir que, bueno, ahora de lo que se trata es de intentar cristalizar toda esta enseñanza que nos ha dado el venerable maestro Cuencán a todos a través de estas palabras y emplazarlos a nuevas entrevistas y pues todo tipo de mensajes que tú nos vayas dando a través de estas entrevistas y de otros comunicados. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.